El Círculo de Locutores Dominicanos Incorporado nos invita tiene el placer de invitar a la asamblea extraordinaria que realizaremos en el salón de eventos de la CERTV, eso es aquí donde se graba, el Canal 4, a las 6 de la tarde del próximo jueves 30 de junio. Agenda: elección, modificación o ratificación de la Comisión Electoral, selección de la fecha para las elecciones que se elegirá la nueva directiva del Círculo de Locutores Dominicanos para el periodo 2011-2013. Por la directiva, Miguel Ortega, presidente, y Joseph Báez, secretario de organización. Ya lo saben todos los locutores dominicanos, el día 30 de junio a las 6 de la tarde, aquí en el Canal 4, donde se graba este espacio. Bueno, hoy es un domingo bastante, con mucha, al momento que usted está viendo el programa, con muchas noticias, y se concluye ya el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, que concluye con la elección de su candidato a su precandidato presidencial. Bueno, que sería ya el candidato presidencial. Se ha venido celebrando la campaña preelectoral. Esa la han venido protagonizando originalmente comenzaron 6 candidatos. Estaba Danilo Medina, estaba José Tomás Pérez, Franklin Almeida, que dimitió, el vicepresidente doctor Rafael Alburquerque, que también dimitió, declinó. Entonces quedaron Danilo Medina, Sánchez, quedó José Tomás Pérez, el Radamés Segura y el licenciado Domínguez Brito. Entonces, hoy se está llevando a cabo, al momento que usted está viendo este programa, esa selección, pero además hay un proceso interesante que es del sí y el no, que también se va a cuestionar a los votantes del Partido de la Liberación Dominicana, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, si están de acuerdo que se renueven las autoridades o si no están de acuerdo, es decir, que se mantengan las mismas autoridades que ha habido hasta hoy día. Hay muchos sectores dentro del PLD que están de acuerdo con el no. En el caso de José Tomás Pérez, que promovió el no, de que no se mantengan las autoridades para que le den paso a nuevas autoridades. Pero entonces, Danilo Medina se prevé que estaría, según dice Francisco Javier García, que estaría entre un 85 o un 90% de los votos, que sería el candidato indiscutible. Otros hablan de que habría una segunda vuelta en el caso de José Tomás Pérez, que dice que habría una segunda vuelta. En el caso de Radamés Segura, dice que está en segundo lugar, según las informaciones que él tiene, porque él plantea que él tiene las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana por el trabajo que él ha hecho hacia lo interno. De igual forma, el licenciado Domínguez Brito también asegura que está en segundo lugar, de manera pues que parece ser que el trabajo que han hecho los candidatos que hasta hoy día, salvo que al momento de grabar este programa se haya llegado a un acuerdo, son 4 los candidatos que estarían arribando a las elecciones del día de hoy, para la selección del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Salvo que no se retiren, pues eso sería lo que se estarían eligiendo. De manera pues que cada uno tiene sus expectativas.
definitivamente José Tomás Pérez ha hecho un trabajo formidable durante este tiempo de campaña, alrededor de 2 años tiene José Tomás Pérez desarrollando una campaña intensa a nivel nacional. De igual forma, Danilo Medina ha venido también desarrollando una campaña. En este caso, me atrevería yo a decir, un tanto condicionada, no por el partido, sino condicionado por las circunstancias. ¿A qué me refiero cuando yo digo que Danilo ha hecho una campaña condicionada por las circunstancias? Bueno, primero a que se publicó una primera encuesta en donde aparecía Danilo con un 40% y el candidato del PRD, que no tiene nada que ver con las elecciones del PLD, pero que como ya el PRD había seleccionado a su candidato, tomaron como parámetro a Danilo Medina para medirlo. Entonces, ¿qué resulta? Esa primera encuesta, en un momento determinado, que fue el grupo Corripio que la publicó, generó todo un movimiento hacia lo interno del PLD, vamos a decir, como de alerta. Bueno, porque al aparecer Hipólito Mejía, que era el candidato ya elegido por el PRD, eso generó todo un movimiento adicional y entonces obligó al candidato del PLD a hacer una bifurcación en la campaña, porque la campaña que debió haberse mantenido en el PLD debió haber sido hacia adentro solamente. ¿Por qué? Bueno, pero al surgir este contendor desafiante con un 50 y tanto, pues sencillamente hubo que bifurcar la campaña también hacia afuera. Lo que ha traído como consecuencia que la campaña que debió haber sido de manera, vamos a decir, con menos inversión, hubo obligatoriamente que hacer una campaña bifurcada hacia afuera y entonces generar todo un andamiaje publicitario para poder colocar el discurso de Danilo Medina hacia los sectores, hacia los sectores de la población en términos general, que no fuera solamente dirigido a los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. De igual manera también, pues, en el caso de José Tomás Pérez, ha mantenido una campaña hacia adentro, en su mayoría. En el caso de Radamés Segura, también ha mantenido una campaña hacia adentro durante todo este tiempo, pero en menor medida hacia afuera. Radamés Segura se vende como el candidato de la humildad, con un discurso relativamente tradicional. En el caso de José Tomás Pérez se vende como su discurso es un discurso ya más moderno, en el que él entiende que el desarrollo debe ser, bueno, como ha habido un desarrollo, un crecimiento económico, él entiende que hay que hacer una mejor distribución en el crecimiento económico de ahora en adelante. En el caso de Danilo Medina, un discurso nuevo, de una propuesta en la que él se basa el desarrollo del capital social de República Dominicana, que sería el fundamento de un desarrollo y una mejor distribución equitativa de la macroeconomía. Danilo Medina plantea también un discurso tradicional, un discurso, vamos a decir, racional, que es un tema de lo que tenemos en el día de hoy, un discurso racional, pero el candidato opositor del PRD plantea un discurso emocional. Entonces vamos a una pausa y tras la pausa entonces vamos a entrar en el nuevo tema del discurso racional, el discurso emocional y los candidatos racionales y los candidatos emocionales, que son hoy día lo que estamos verificando, porque tenemos que establecer la diferencia. Y entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer un candidato con ese discurso racional? ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer un candidato emocional con ese discurso emocional para poder colocar
en la mente, para poder posicionarse en la mente de la gente en un momento determinado, porque cada uno tiene su pro y tiene su contra. Así pues que vamos a una pausa, Johnny, y tras la pausa continuamos entonces en el análisis del día de hoy. Adelante, señor director. Para que usted luzca bien, luzca impecablemente vestido, que visite la lavandería VBT. La lavandería VBT está en la Paseo de los Reyes Católicos, esquina Camino Chiquito. Lavandería VBT, ahí tiene Dry Clean, pero además de eso, usted puede llevar su ropa y le hacen las alteraciones. Si usted se ha sometido a un proceso de rebajar, pues entonces usted sabe que la ropa le va a quedar un poquito más ancha. De manera pues que ahí está la lavandería VBT en el 809-547-1832. Llámese a José Francisco Reynoso, porque usted no tiene que ir allá para usted lavar su ropa. Usted puede ir perfectamente, llamar, y José Francisco Reynoso va a buscar su ropa y se le va a llevar también a Avenida de Reyes Católicos, número 3, Plaza Yasmín Fernández, casi esquina Amián Matió, que es la misma Camino Chiquito, próximo al Supermercado Nacional. Lavandería VBT. Bueno, en el segmento anterior concluimos con que había un discurso racional y un discurso emocional, un candidato racional y un discurso emocional. Un candidato racional es aquel que plantea un programa de gobierno en el que incluye una serie de ofertas o variables en la que propone como innovaciones a desarrollar en el caso de llegar a ser elegido por el pueblo, a ser elegido por la gente que entiende que ese mensaje es correcto y que ese mensaje eventualmente genera las esperanzas y genera la posibilidad de cambios sustanciales en la nación. Danilo Medina plantea primero que República Dominicana ha tenido un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no ha llegado a todos los sectores como él entiende que debe llegar, que ha habido desarrollo, pero que el desarrollo no ha llegado a todos los sectores como él entiende que debe llegar. Plantea que en el caso de la educación, él cambiaría el procedimiento, es decir, las acciones a seguir. Entonces, entraría el alumno a la escuela a las 8 y saldría a las 5 de la tarde. Porque él dice que una educación completa se plantea de esa forma y entonces las madres tendrían la posibilidad de llevar su niño a la escuela y retornar a buscarlo a la tarde, lo que le permite entonces trabajar y hacer otras actividades mientras su niño entonces recibiría el niño desayuno y almuerzo. Lo que manera entonces que garantizaría una educación completa. Pero además él dice que él se comprometería a eso en el periodo que él le tocaría gobernar. Pero habla del desarrollo del capital social. Entonces habla también de la protección a la madre soltera. Pero resulta que entonces hace falta una parte en la que existe una franja muy importante de la población nuestra
que no trata el discurso de Danilo Medina. Y se trata de la parte de la tecnología. La parte de la tecnología en la que conecta un alto porcentaje de la población joven, vale decir, entre 18 y 25 años. Todo el mundo sabe que República Dominicana se encamina a la sierra de la brecha digital. Pero también nosotros sabemos que el presidente Fernández se ha ocupado de colocar portales casi en toda la provincia y centros tecnológicos. Pero también nosotros sabemos que la mayoría de los movimientos que se han generado a nivel del mundo, sobre todo en Irak, en Irán, en España, ahora más recientemente, y aquí en República Dominicana, la mayoría de esos movimientos han sido convocados a través de las redes sociales. Entonces, es sumamente importante que un candidato del nivel, de la categoría de Danilo Medina, incluya ese discurso entonces, pues, los avances tecnológicos y la importancia que tiene los avances tecnológicos para conectar con ese sector de la población en caso de ser elegido él o cualquiera de los candidatos del PLD. Porque estamos hablando de un discurso racional y de un planteamiento racional con un candidato racional. Pero también un candidato racional tiene la obligatoriedad de permitir que ese discurso se multiplique, que llegue a todos los sectores y que la gente se conciencie de la necesidad del discurso de lo que ellos plantean. A diferencia del candidato emocional, que es un candidato que no tiene discurso, que no tiene propuestas, que se basa solamente en lo panfletario. En lo panfletario y en la emoción que puede generar en un momento determinado un planteamiento que pueda tomar por los pelos cualquier desliz que pueda cometer su adversario. Es decir, es un discurso planteado sobre la base de lo que puede ocurrir, porque no hay propuestas. Bueno, ese es el caso del bachiller agrícola Hipólito Mejía. Entonces, que ha desarrollado un discurso, ha desarrollado un accionar político a lo emocional. A ver, eso no es un invento mío, cuando él se para, el candidato tal cosa, el candidato tal cosa, el candidato tal cosa, pero no tiene ningún planteamiento. Es decir, la gente no tiene la esperanza de que con el planteamiento que pueda hacer este candidato de opositor, pues se pueda resolver el problema, porque él no lo plantea, porque no tiene ningún... Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es un candidato emocional? Bueno, no es un invento nuestro. Fíjense que ese candidato estaba en el zafacón tirado con un 4%, de repente, sobre la base de ese mismo planteamiento que le estoy diciendo, pues, según dicen algunas encuestas, logra ascender, se posiciona y sobre la base de la maniobra logra ser el candidato del partido, sobre la base de maniobras internas, que esos son problemas de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe que ese candidato emocional, ¿verdad?, que va y hace 2 o 3 alaracas, desarrolló un gobierno, el gobierno más terrible que haya podido pasar por la República Dominicana. Un gobierno en donde, ustedes recuerdan, se iniciaron la construcción de miles de pistas, cientos de pistas a nivel nacional, en el norte, en el sur, en todas partes, donde aterrizaban naves aéreas con grandes cargamentos de cocaína. Y ustedes recuerdan que en ese gobierno se produjo la muerte de por lo menos 5 o 6 asistentes de ese gobierno en esa oportunidad. Ustedes recuerdan el caso de Trío, Café, ustedes recuerdan, óigame, muchísimos casos que se produjeron. Y entonces recuerden ustedes también que fue el periodo en donde la prima se disparó cerca del 60-1. Es decir, donde fue un proceso, un espacio de tiempo de gobierno terrible para la República Dominicana, en donde los bancos
quebraron y todavía nosotros, ustedes que están allá y nosotros que estamos aquí, pues entonces estamos pagando ese precio. Pero quiero retomar el tema, por ejemplo, de conectar un poco del discurso del candidato racional que tiene que conectar con la juventud. Se habla de que aquí en República Dominicana hay alrededor de 8 millones de celulares. Yo pienso que es una información un poco exagerada, porque ¿cuál es la importancia de estar conectado? Bueno, una cosa es estar conectado, que usted pueda, con un aparato de esto, usted pueda llamar y, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? Y otro es el caso de este aparato. Son dos aparatos que ciertamente son dos teléfonos, pero hay uno de ellos que puede tener conexión a la internet, ¿verdad? A las redes sociales, pero este teléfono no tiene ninguna conexión a las redes sociales. Este es el teléfono en donde hay la mayor cantidad de usuarios que lo consumen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con este teléfono que usted puede conectarse, con este móvil que usted puede conectarse a las redes sociales, este es un segmento poblacional que tiene poder de convocatoria. Oiga bien, es verdad que no son 8 millones que tienen estos teléfonos, porque se habla de una popularización aparente de la conexión en red de internet. Pero aquí ya vemos, déjame ver, ¿tú tienes teléfono que tiene red de conexión al internet? No. ¿Tú tienes teléfono que tiene red de conexión al internet? Hay uno, Marcelo. ¿Tiene redes? No tiene, tres. ¿Tiene teléfono? 4. ¿Tiene teléfono Pelú que tiene red de comunicación? 3. ¿Y usted tiene? Bueno, aquí hay 8, 9 personas, hay 5 que no tienen y 4 que tienen. Pero yo creo que eso es para llamarle encuestas, que ellos quieren hacer eso. Porque yo no creo que eso tengan conexión al internet. De todas maneras, Alcatel, ¿verdad? Alcatel, se han vendido todo Alcatel del mundo, pero los Alcatel no tienen conexión a la internet. De manera pues que es un poco exagerado el dato de que hay 8 millones de teléfonos. Puede ser que hay 8 millones de teléfonos, pero el otro problema es que hay una sola persona puede tener hasta 4 teléfonos. De manera pues que no es tanto lo que se habla de la conexión de los teléfonos. Pero bueno, ese segmento de la población que cuenta con las redes y que puede manejar a través de las redes sociales, tiene un gran poder de convocatoria, pero además es una clase media alta y clase alta. Si no, fíjense ustedes, la convocatoria que se produjo aquí con el 4%, y fíjense ustedes la convocatoria que se produjo en Madrid con las 4 columnas aquellas de personas que fueron todos a la Plaza España. La mayoría de esas conexiones, de esas convocatorias se hicieron a través de la internet y las redes sociales. Lo que quiere decir entonces que ese discurso racional debe incluirse esa parte de la población, debe desarrollarse un discurso a esa parte de esa población para que ese candidato pueda conectar con ese segmento de la población. Porque es que el candidato racional, el candidato emocional, no va a conectar nunca con esa población. Porque es que ese candidato siquiera maneja un equipo de esto. No lo maneja. Porque es una persona que su discurso es tan pobre que va dirigido a ver qué puede concitar, si concita risa, porque más bien lo que hace son chistes de muy mal gusto. Entonces una candidatura que se basa en los chistes, en chistes de mal gusto, es una candidatura que no llega muy lejos. De todas maneras, nosotros queríamos decir esa parte, pero tenemos una pausa. Vamos a una pausa, entonces vamos a ver otra propuesta
otra propuesta muy interesante, nosotros le hemos venido dando seguimiento, pero que además estamos comprometidos con esa propuesta, independientemente de que no estemos todos los días para arriba y para abajo, pero sí estamos comprometidos con esa propuesta y que vamos a hablar de ella. Es una propuesta a la candidatura presidencial, pero que además es una propuesta racional, no es una propuesta emocional. Vamos a una pausa y de la pausa continuamos. Que le dije que le iba a hablar porque me siento altamente comprometido con ella. Es la propuesta del candidato por la Fuerza Nacional Progresista, el licenciado Pelegrín Castillo Semán. Es una propuesta racional, madura, una propuesta con contenido social, una propuesta que reúne todas las condiciones para satisfacer las grandes necesidades que se plantean hoy día en nuestro país. ¿Qué plantea el candidato de la Fuerza Nacional Progresista con una propuesta de un candidato racional? Mire, Pelegrín Castillo plantea la vuelta al campo. ¿Por qué plantea Pelegrín Castillo la vuelta al campo? No es porque es un invento, es que Pelegrín nació, se crió, se desarrolló con su padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, que fue el primer y gran proponente y aplicador de las leyes agrarias. Entonces, él crece y se desarrolla con ese concepto claro de que en el campo, la vuelta al campo es donde se fortalece la economía, es donde se produce la alimentación de todo el país y todo el que vive aquí, que no es dominicano. Entonces Pelegrín dice, bueno, hay que tecnificar la producción para generar una producción que permita alimentar a los que viven, a los dominicanos y a los que residen aquí, a los que están de paso, pero además nos permite una exportación para generación de divisas. Pero Pelegrín también plantea el desarrollo de un turismo sostenido. Un turismo sostenido que deberá ser alimentado con la producción que se genera en el campo, que también entonces eso se traduce en exportación a lo interno. Pelegrín plantea los temas de seguridad nacional, plantea el tema de la seguridad en la frontera, que es determinante y fundamental para el buen desenvolvimiento de nuestro país y que es un tema de seguridad nacional. Pero Pelegrín es, sin lugar a dudas, uno de los candidatos con mayor apoyo y conexiones internacionales, diría yo con los mejores socios internacionales, porque Pelegrín y la Fuerza Nacional Progresista son, nuestro secretario general es el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, del Parlacén, no, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, de la UPLA. Perdón, de la UPLA. Entonces, comenzando por ahí, es un aval suficiente como para que usted vaya entendiendo lo que es un candidato racional con propuestas que van a generar cambios determinantes y a propiciar soluciones fundamentales a nuestro país. Pero Pelegrín también plantea tasa cero
para el Internet, pero también plantea la conexión abierta, el Linux. Es decir, Pelegrín cree en la tecnología, Pelegrín cree en la Internet, Pelegrín cree en la apertura, cree en las redes sociales, lo que quiere decir que Pelegrín cree en esa franja que yo le he dicho, entre los 18 y los 25 años, que es donde está la mayor cantidad de personas que utilizan estos medios. Pelegrín es un hombre joven en el que además tiene ya 17 años en la Cámara de Diputados, lo que quiere decir que conoce, sabe armonizar los intereses. Pelegrín es una persona conciliadora, una persona que no es polémico, que no es vehemente y que son de los factores que lo hacen acreedor de la confianza de una buena parte del pueblo dominicano. La Fuerza Nacional Progresista, con ese candidato peso pesado, está entonces compelida a ese discurso de Pelegrín en las distintas vertientes que se ha venido desarrollando, se ve compelida entonces a darlo a conocer, es decir, a buscar el componente emocional para que la gente se empodere de ese discurso y se conciencie de la importancia de un discurso racional llevado por Pelegrín Castillo para que eventualmente pueda ser electo presidente de la República en su oportunidad. De manera pues que tomen en cuenta que Pelegrín, por ejemplo, ha hecho aprobar en beneficio de la nación más de 30 leyes. La ley del Estado archipelágico, en donde se amplía el control de República Dominicana, fue propuesta y hecha aprobada por Pelegrín Castillo. Ustedes recuerdan la ley de la llamada telefónica. Es para poner un ejemplo, ¿no? Cuando usted lo detiene, que usted tenga el destacamento, usted tiene que permitir una llamada obligatoriamente, todo obligatoria. Si eso fue Pelegrín. Usted recuerda la ley, por ejemplo, que para evitar que el ciclo de trabajo de la semana se rompa, que los días que no son religiosos se coloquen a principio de semana para entonces usted trabajar, por ejemplo, de lunes a martes. No es para que usted tenga un fin de semana largo, no, es para que no se rompa el esquema, porque, por ejemplo, en la semana recién transcurrida, hubo el día de Corpus Christi, el jueves. Entonces resulta que se trabajó lunes, martes, miércoles, jueves no se trabaja, pero el viernes sí. Hay una especie de salto. Entonces la gente se desconecta del trabajo, se va de viaje, hacen puentes, es decir, se genera una especie como de letargo, ¿no? Entonces Pelegrín crea esa ley para evitar ese salto. En el caso se hicieron las excepciones, en el caso de los días religiosos. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces de aquí en adelante con los partidos que tienen unos candidatos peso pesado, como el caso de la Fuerza Nacional Progresista? Establecer la estructura política para la multiplicación del mensaje. Que sabemos que es bueno, que es de buena fe, que tiene buena intención. Nadie puede dudar que la inmigración ilegal, que es un problema de seguridad nacional, ha sido un planteamiento profundo y de manera permanente del candidato de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. Eso nadie puede dudarlo porque eso es un planteamiento de manera permanente. Y es un discurso que, bueno, que se ha planteado en todos los escenarios. En todos los escenarios. Y además Pelegrín ha tenido que salir del país a defender en
en juzgados internacionales, nuestro país ha tenido que ir a Costa Rica, ha tenido que ir a Estados Unidos a defender al país. Pero además, la Fuerza Nacional Progresista es el único partido que tiene una escuela política abierta, de educación permanente a sus miembros. Quería dejar eso establecido por ahora, porque más adelante vamos a seguir conversando respecto de ese tema. Me queda, para entrar con Orlando, me queda un par de minutos, quiero aprovecharlo para concluir con que el viaje del presidente ha sido un viaje exitoso. Las propuestas que ha llevado han sido aceptadas en términos de la creación de un Estado palestino. Yo no sé si fue coincidencia o qué fue, porque la propuesta que él llevó de hacerle frente a esa especulación de la comercialización del petróleo, tanto a lo actual como a lo futuro, parece ser que tiene sus efectos, porque ya vi el viernes que el petróleo amaneció a $91 y con tendencia a la baja, lo cual es importante. Al momento de hacer este programa, pues el presidente estaba en Francia, que iba a tener una reunión en la UNESCO, de manera pues que nosotros pues felicitamos al presidente con sus viajes, que siempre son productivos y necesarios para nuestro país, para colocar a nuestro país en los principales foros internacionales. La Asociación de Clínicas Andeclí dice que no atenderá a los pacientes que sean del seguro Senasa. Ahora bien, la Andeclí será responsable de lo que le pase a los pacientes que lleguen solicitando atención médica si fallecen. ¿Por qué? Porque yo vi un comunicado del día miércoles, esta semana recién pasada, donde el Senasa planteaba que hay un acuerdo contractual con todas las clínicas. ¿Y saben ustedes qué? El Seguro Nacional de Salud es el mejor seguro que existe, probablemente no, el mejor seguro de República Dominicana, y me atreveré yo a decir que está por encima del seguro norteamericano, me atreveré yo a decir. Pero además de eso, se ha pagado cientos de miles de millones a todas las clínicas. Pero que recuerde el presidente del Andeclí que hay un acuerdo contractual, que no se les olvide, y que ustedes cargarán con los muertos que se produzcan por la no atención, por una majadería de los propietarios de clínicas. Vamos a una pausa, y tras la pausa entonces venimos con Orlando. Salud con sabor, el chef de la salud. ¿Cómo está usted, joven? ¿Cómo le va? Yo siempre estoy bien, gracias ¿verdad? a Dios. Y hoy traje comida. Pero una comida que todo el mundo tiene a mano. Ajá. En esta época, con la bendición de que tenemos una abundancia increíble y muy dulce. Entonces es importante saber la importancia de la piña. Pero hay una canción que dice: piña dulce como azúcar. Salud con sabor, Darío, salud con sabor. Dele. ¿Tú sabes lo que dijiste? Cuando yo puse la piña, dice: oye, esa piña sí tiene ese olor. Huelen bien. Entonces yo quiero darle algunos datos que son importantes, empezando por ahí. La piña, cuando son nutritivas y son beneficiosas para la salud, es precisamente, primero, que cuando usted al tocarla, haga como el aguacate, que tú sepas que está maduro. Segundo, eso que tú dijiste, qué olor. Sí, huele sabroso. Y tercero, es la facilidad con que se pueden quitar las hojas. Si no se pueden quitar así de fácil, esa piña no está madura. Entonces, ¿qué es lo que significa
de que si no está madura, que cuando la piña no está madura no tiene los beneficios extraordinarios que tiene la piña. Entre ellos principalmente la alta concentración de vitamina C, de vitamina B1 y de vitamina B6. Vitamina B1, vitamina B6 y la vitamina C. Y la vitamina C. Entonces, la piña, tengo que dar un poquito de historia, es originaria, como llegó a Europa, fue de la isla Guadalupe, en el año 1493, que llegó a España, hace muchos años. Entonces, a partir de ahí comenzó, ellos la llevaron al rey, porque creían que la piña era alcachofa. Y entonces, pues... Por equivocación. Luego descubrieron que era tan deliciosa, entonces ya se llegó hasta Asia y África, y finalmente llegó a Hawái, donde ahora mismo es el país mayor productor de piña en el mundo. Sí. Entonces, la piña contiene una sustancia que se llama bromelina. Yo recuerdo que yo vendía esas pastillas, porque esas pastillas de bromelina no es en sí la piña como tal, sino la concentración de esa sustancia que se extrae de la piña, y esas pastillas se utilizan para la celulitis, entre otras cosas. Y además hay un producto de la piña que se utiliza para las carnes, para ablandarla, porque la bromelina tiene la propiedad de desdoblar o facilitar que las proteínas se desdoblen en aminoácidos, porque ustedes saben, mejor dicho, para que sepan, las proteínas están compuestas de aminoácidos, y por eso la digestión es tan importante de que uno no coma azúcar, porque evita el desdoblamiento de la proteína de aminoácidos, que son realmente los que traen el beneficio a la salud. Entonces, pues esas concentraciones se utilizan en cápsulas, se venden con esa concentración de bromelina para, entre otras cosas, para la esterilidad. O sea, hay personas que no producen mucho espermatozoides, hay mujeres que no producen muchos óvulos, y consumir piña proporciona que el manganeso, que es la sustancia que facilita la producción de espermatozoides y óvulos, entonces multiplique esa producción y además sea partícipe o que contribuya a que pueda ser una persona fértil. Pero vamos por partes. La piña, ¿cómo es mejor consumirla? ¿En jugo o que usted la pele y la consuma en trozos? Siempre las frutas es mejor comérsela como tal, como piña. No significa de que no se debe consumir el jugo, pero hay que mejor hacerle un extractor de jugo, porque eso significa de que tú tienes mayor concentración y no se diluyen algunas sustancias que tal vez no son significativas. Por eso mismo es mejor consumirla. Antes yo recuerdo que los niños ya cuando tenían, no voy a hacer cosas, no pueden inventar ahora. Cuando pasaban de 2 meses, le daban un jugo, le llamaban pera piña. ¿De qué era eso? Cogían, pelaban la piña antes, tengan cuidado. Y entonces la colocaban en la nevera y le echaban agua de arroz en un envase. Hoy día, según tengo entendido, no se debe hacer, en vista de que ya han cambiado el proceso de la producción de piña. Eso me han dicho. Pero también me han dicho, que usted me confirme, ¿cómo es mejor la piña, hacer los jugos? ¿Mezclado con algún otro elemento, por ejemplo, como con leche, echarle azúcar, o comerla sola? No, siempre yo he dicho, primero que no debe combinarse con ninguna otra fruta, porque las frutas, cada una contienen su enzima individual, lo que significa que no necesitan de ningún apoyo o de ninguna otra enzima para obtener los beneficios nutricionales. ¿Y se la mezcla con leche? Tampoco. No, cuando estamos hablando en términos nutricionales con mejor efectividad, estamos hablando de que se debe consumir tal como es, como una fruta. Perfecto, nada de mezcla. Nada de mezcla. Entonces, entre otras cosas, las piñas son muy beneficiosas siempre y cuando se consuma antes de las 2 de la tarde. ¿Y por qué? Porque después de las 2 de la tarde el consumo de frutas no es lo mejor en términos nutricionales. Tú la puedes consumir, pero el cuerpo no obtiene los beneficios en concentraciones tan importantes como antes de las 2 de la tarde, y mucho menos si son ácidas.
aclaración, cuando las piñas no están maduras, entonces tienen un efecto ácido en el cuerpo y no dan beneficios nutricionales. Por eso las piñas es mejor obtenerlas cuando se maduran de la mata, porque muchas veces o generalmente lo que hacen es que la producción la quitan de la mata y en el camino con el calor pues ellas se maduran, entonces por eso te encuentras entonces las piñas agrias. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, pero hay una cosa también que le ponen, que le llaman que carburo una sí, cosa porque eso son sustancias, todo eso es lo que hace. Entonces eso lo que hace es que no tenga concentraciones importantes de nutrientes. Entonces la piña donde tiene los mejores beneficios es cuando el cuerpo no tiene suficiente ácido, personas que tienen deficiencia de producción de ácido gástrico, entonces las piñas le ayudan, le aportan esas concentraciones. También para personas que tienen deficiencia en mover los alimentos que están en el estómago, ese es otro de los beneficios. O sea que, y principalmente las frutas se comen de la época, porque cuando la naturaleza entiende que se necesita en ciertas regiones, por eso el brócoli se da en el frío, cada una se da en cada región, en altura, y entonces pues cada época hay una producción de vegetales y frutas que son lo que se deben consumir. Así que la piña... Bueno, me alegra mucho porque esta es una época de piña. Pero no que le den piña a la gente, no. Pero además de eso, yo no sé por la gente aquí, nosotros los dominicanos siempre tenemos la posibilidad del grasejo, ¿no? Yo vi un anuncio que escuché, de que un camión que aguanta piña. Sí. Pero, y otro que la piña está agria. Cuando la gente tiene poco dinero, sí, la piña está agria. Pero en este caso, consumir piña es beneficioso para el organismo. Entonces, además de eso, debemos hacer un pequeño paréntesis para recordar el curso de nutrición y cocina vegetariana que tenemos en julio 14 o julio 16, jueves o sábado, 3 jueves o 3 sábados. Ahí están los teléfonos en pantalla y se pueden comunicar conmigo para darle más informaciones. Recuérdense que ahí vamos a buscar darle a ustedes lo que es este tipo de información, cómo combinar los alimentos, cómo obtener los mayores nutrientes en su alimentación y claro, una comida deliciosa que no es suficiente con ser vegetariano. Es muy importante que usted tenga eso en la cabeza. No es suficiente con ser vegetariano. Usted, siendo vegetariano, puede llegar a ser obeso, a tener presión alta, a tener deficiencias nutricionales, porque además de que sea deliciosa, hay que saber comer. Es un asunto de equilibrio, de combinación de los alimentos, ¿verdad que sí? Porque el asunto es que la gente, no, porque él es vegetariano y está gordo, no, pero ven acá, es que usted no ha sabido balancear sus alimentos. Exactamente. Y quiero, antes que tú finalices, agradecerte que la semana pasada hiciste el programa entero y no te di las gracias públicamente. Y la gente me llamó en algunos casos y me dijo, bueno, que qué bueno que Salud con Salud fue tan extenso. Y bueno, el problema es que nosotros producimos esos programas especiales para ustedes. ¿Usted me decía algo? No, para decirle ya que finalmente se pueden comunicar al celular, el 829-973-1717 o a la oficina, que es el 809-682-3771. Ahí está Salud con Sabor. Bueno, y recuerden entonces, cada semana vamos a traer 1 o 2 frutas de la época. Nosotros vivimos en un país tropical y estamos en la época de muchísimas frutas, por ejemplo, de aguacate, de mango. Bueno, ya vimos la piña hoy. Entonces ya la próxima semana vamos a traer otra fruta para que ustedes tengan mayor conocimiento de las ventajas que tienen. Las frutas no tienen desventaja, ¿eh? Absolutamente. No tienen desventaja. De manera pues que será que Dios los bendiga, porque el trabajo lo único que significa con responsabilidad frente al país. No se pierdan el curso de aprender a cocinar. Será pues hasta la próxima semana.